De las inundaciones, repasábamos hace un ratito nada más cómo va a estar el tiempo en esas provincias, pero también hay otro enfoque que hay que dar, que es cómo está afectando todo lo que es la zona productiva, ¿no? Y claramente son provincias altamente productivas de la República Argentina que se están viendo totalmente afectadas. Está Daniel Aprile con nosotros. Daniel. Exactamente, Julián, la verdad es que tenemos que preocuparnos y mucho. Yo simplemente agrego un dato cuando hablamos de las inundaciones y de los cultivos y lo que puede llegar a pasar cuando llueve mucho. En la Argentina, gran parte de los ingresos que tenemos por ventas de productos al exterior, es importante la participación que tiene el campo. 20.000 millones de dólares es lo que ingresa solamente por soja. Así que tengamos en cuenta que si tenemos soja ahora en el campo y si hay complicaciones con el clima y si eso puede perjudicar el cultivo, bueno, eso también va a tener un correlato con la economía de todos los argentinos. ¿Por qué? Porque el gobierno recauda también un impuesto muy grande, que es el 30% de las retenciones, por lo que es la venta de soja. Así que esto puede llegar a tener un impacto en toda la economía. Ahora, bien, en cuanto a lo que está pasando en la zona centro de la Argentina, hay que tener en cuenta que las lluvias caídas están complicando la cosecha. ¿Por qué? Porque ya estamos en un momento clave, el mes de abril, es un momento en el cual se empieza a levantar la cosecha de soja. Un 30% del cultivo todavía está incluso en etapa de floración, es decir que si queda agua en el piso, si queda agua en el suelo, se puede llegar a complicar este momento en el cultivo de soja. Todavía tenemos maíz, todavía tenemos girasol, hay muchos cultivos todavía que pueden llegar a verse afectados. Para el próximo fin de semana se viene, yo les decía recién, atenti, una tormenta muy fuerte para lo que es la zona sur, este y sudeste en general de la provincia de Buenos Aires, una zona donde ahora hay maíz, donde ahora hay girasol, y hablando con algunos productores me decían, le estamos metiendo pata para trabajar día y noche, levantando lo que podamos levantar, porque después va a ser prácticamente imposible. Esto como para tener en cuenta de qué manera se trabaja en el campo. Sí. Si te viene una tormenta fuerte, el pronóstico dice que se te va a complicar, bueno, tenés que empezar a aprovechar cada minuto, cada segundo, en levantar la cosecha, porque después va a ser imposible. Si empieza a llover, después no tenés piso para entrar con la maquinaria, entonces después tenés que esperar a que el agua empiece a resumir, que el agua escurra, y si eso no ocurre dentro de la primera semana, segunda semana, después empezás ya con pérdidas de calidad o con pérdidas de rinde, que es lo que generalmente complica la situación económica de los productores. La situación de La Pampa, lo charlábamos ayer, bueno, tal vez sea una de las más graves, pero no me refiero a lo que ha pasado en estos días puntualmente, sino a bueno, los meses previos, ¿no? Las zonas que fueron castigadas también por otras tragedias que, bueno, también tienen que ver con lo natural. Sí, donde hubo fuego, ahora hay agua, es decir, en la Adela, por ejemplo, en toda la zona donde tuvimos, hablando tanto tiempo de los incendios, en este momento hay agua. Esto es inaudito. Ayer conversaba con Jorge Arocena, que es uno de los hombres de Carvap, la entidad que agrupa a los productores de Buenos Aires y La Pampa, en la zona de Pico. Y es un hombre grande, tiene cerca de 70, 75 años. Lo que me decía es que obviamente él no recuerda otra situación similar, ni tampoco recuerda que sus abuelos le hayan contado de algo similar. Es decir, claro, lo que llovió en estos días y lo que pasó meses atrás con fuego en la zona, no lo recuerda absolutamente nadie, es inaudito. Por eso recuerdo también lo que hablamos ayer con esto de este tipo de eventos climáticos han llegado para quedarse. Están ocurriendo y van a ocurrir cada vez con más frecuencia, así que hay que prepararse no solamente en las zonas urbanas, sino también en las zonas rurales, a ver de qué manera uno puede llegar a contrarrestar este tipo de efectos. Daniel, ¿qué pasa con las economías regionales, toda la parte de la fruta, donde se produce mucha fruta en esas provincias? Digo, ¿también se están viendo afectadas por las inundaciones o en este caso estamos hablando de sectores que afortunadamente han quedado al margen de lo que es este evento? No, Juli, la verdad que sí, sobre llovido mojado. Tiempo atrás los productores de fruta del Valle Medio tuvieron muchos problemas de heladas y de granizo, con lo cual perdieron parte de la producción. Ahora, en Río Negro, para empezar de abajo hacia arriba del país, en Río Negro, en la zona del río Colorado, se ha perdido muchísimo en lo que es el cinturón hortícola que tiene esa provincia. En Chubut, lógicamente, con lo que ha pasado en Comodoro, en las zonas aledañas, es un desastre lo que ha pasado. Ha llovido, bueno, una cantidad infernal de agua, sí, y encima con mucho viento, lo cual ha complicado la situación urbana. Pero después, en la zona centro del país, la lechería sigue en crisis y en Córdoba volvió a llover en estas horas.
Después tenemos la zona de Mendoza que comentábamos antes, la zona de Catamarca o la zona olivícola también destrozada, Tucumán con tabaco y caña de azúcar también con complicaciones ya de cara a la cosecha. En la provincia de Salta también hubo temporal, de hecho murieron 2 personas, y en las zonas productivas también hay problemas con lo que es el cultivo de soja, así que te diría que el barrido es de todo el país. Sí, pero lo peor de todo es que va a seguir lloviendo. Donde, bueno, hay conflictos, por ejemplo, mencionás las diferentes provincias, tabacaleros, yerbateros, bueno, con la fruta también, ¿no? Hubo reclamos incluso en Plaza de Mayo, o sea que la verdad es que la situación claro, ya no era buena. Sí, no levantan cabeza, porque cuando quieren levantar cabeza con alguna medida o por una cuestión de precio, viene esta cuestión climática. Un dato, atención con el precio de la soja, que por esta cuestión ya empieza a disparar en el mercado local y seguramente mañana y en los próximos días tengamos un correlato con los mercados internacionales, porque esto es global. Lo que pasa en Argentina repercute automáticamente en el resto del mundo y por hoy con las comunicaciones sabemos rápidamente que con los precios uno está comunicado y sabe que lo que pasa en la Argentina automáticamente va a repercutir en el mercado de Chicago, va a levantar un poco el precio de la soja, sin duda. Tenemos en riesgo unas 4 o 5 millones de toneladas de soja, como el año pasado. Yo diría otra vez abril. El año pasado abril trajo muchos problemas para el agro. Este mes puede ser otro problema y un otoño se viene muy llovedor. Gracias, Daniel.